Bienvenidos al 10º Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica e Informática 2025. Mi nombre es Laura Muñoz Gambino del Instituto Tecnológico de Orizaba. Les presento la ponencia titulada Optimización de extracción de alginato de sodio a partir de la planta acuática Elodea densa mediante un diseño de superficie Volkswagen, que se realizó con mi equipo de trabajo, la doctora Leticia López Zamora, el doctor Gregorio Romero de la Vega y la doctora Araceli Ortiz Eliseo. El contenido de este trabajo consta de una introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias. Como introducción se tiene a los polisacáridos que se forman mediante enlaces glucosídicos. Estos se encuentran en vegetales, animales, plantas y algas. En las algas se encuentran en las paredes celulares de sus hojas en forma de fucoidenos y alginatos. Estos últimos representan un 40% de materia seca extraída de las algas. El alginato se presenta normalmente en sales de iones como sodio, magnesio, calcio. De acuerdo a su caracterización de su representación, va a depender la selectividad de su forma estructural. Y eso depende también de su peso molecular, que tiene una variación de los 33.000 a 400.000 daltons. Como cualquier otra sal, la característica física del alginato de sodio presenta un color blanco y ligeramente amarillo. La estructura química del alginato de sodio se representa por dos tipos de ácidos: el ácido glurónico, que viene reflejándose como bloques G, y el ácido manurónico como bloques M. Y de acuerdo a ello, a la combinación que se entrelazan entre los dos bloques va a tener sus propiedades ya sea gelificantes o viscosas. Por la selectividad que presenta el alginato de sodio, van a representar sus propiedades, como es la capacidad de gelificación, que funciona principalmente como en productos que requieren gelificarse, tales como las gelatinas. También es altamente biocompatible para los fármacos, es hidrofílico. Esta característica es una ventaja para la industria cosmética. También presenta una biodisponibilidad controlada, que lo que lo hace viable en el uso de la medicina. Y su principal característica, que es la flexibilidad mecánica, lo que conlleva a la elaboración de biopelículas. Todas estas características del alginato son gracias a que es un compuesto no tóxico y biodegradable, por lo que se expande el uso en la industria alimentaria como ablandador de carne, conservador de alimentos, por presentar agentes antibacterianos. Por esto de los agentes antibacterianos, su uso se amplía hacia la industria farmacéutica, que también se comporta como un agente antioxidante, antidiabético y antiobesidad. Además, existen nuevas investigaciones, como se han reportado, tales como la encapsulación de bioestimulantes, lo que le hace tener una gran ventaja y reemplaza a los fertilizantes químicos que solo dañan los suelos. Las propiedades del alginato de sodio van a depender de la fuente de obtención. Como se sabe, la principal fuente de obtención es a partir de algas pardas, principalmente de la especie Macrocystis periferia y Laminaria digitata. A continuación se muestra en lista de las especies más comunes que se han utilizado para el alginato de sodio comercial. Entre ellas, la más abundante es de la especie Sargassum, de la cual conlleva rendimientos bastante altos de alginato de sodio. En México existe mayormente de esta especie, como en las zonas del Caribe. Sin embargo, su proceso de transporte debe de ser muy cuidadoso. Existen investigaciones como AIPA y colaboradores en el 2022 el uso de bacterias como bacterias patógenas de Pseudomonas aeruginosa, no patógenas como Mendocina y Fluorescens, además de una bacteria del suelo conocida como Azobacter vinelandi. Este proceso de obtención es bastante costoso y además no se puede llevar a gran escala. Sin embargo, presentan el alginato de sodio como un producto de buena calidad. En este proyecto se plantea el uso de una planta acuática conocida como Elodea densa de la familia Hydrochaetaceae.
Su propagación va de 1 a 2 metros de profundidad en regiones templadas cálidas y subtropicales frías. Es conocida por su adaptabilidad en cualquier temporada del año, por lo que conlleva su nombre como maleza acuática brasileña, ya que a pesar de que es considerada como una planta para biorremediación, genera una problemática cuando su crecimiento no lleva control, ya que se convierte en una planta invasora y afecta negativamente al ecosistema acuático. El odea densa se convierte en un agente contaminante y él disminuye los niveles de oxígeno del agua, lo que genera malos olores. Su crecimiento también ha ocasionado obstrucción de tuberías, tal es el caso como en la laguna de Ojo de Agua en la región de Orizaba del estado de Veracruz. Dicha adaptabilidad y por su abundancia se pretende aprovecharla para la obtención de alginato de sodio. A continuación se presenta el desarrollo experimental general en donde se describe el proceso que se llevó a cabo durante la extracción. Se comienza con la recolección de la odea densa, se recolectaron en bolsas Ziploc para su transporte. Se lavaron y se tomaron algunas muestras en fresco para su análisis físicos, tales como tamaño y color. Posterior al lavado se sometieron a un secado, es un secado combinado que es solar convectivo. Y se trituraron hasta obtener aproximadamente una medida de 1 a 2 milímetros de partícula. Posterior a ello se tomaron una pequeña cantidad, se incineraron para obtener los análisis de nutrientes de la odea densa en un fotómetro HANA. Continuamente se comenzó a trabajar con la extracción, comenzando con un tratamiento con hexano en relación de 1 a 3 con respecto a las algas para eliminar grasas. Posteriormente se sometió a una hidratación de la odea densa, en las cuales las condiciones se sometieron mediante un diseño de experimentos 3:2. Se siguió con una extracción ácida con ácido clorhídrico a una concentración de 1 normal y una solución de carbonato de sodio al 10%. Finalmente se trabajó con la filtración y la parte líquida se precipitó con cloro de calcio al 10% y etanol para finalmente hacer la caracterización. La optimización, posteriormente se realizó una optimización por diseño de Box-Pegen, considerando algunas variables dentro de este proceso. A continuación se demuestra los factores de los diseños que se explicaron anteriormente. En la tabla 1 tenemos los factores del diseño 3:2, en los cuales intervienen el tipo de solvente, que son 3, el formaldehído, etanol y acetona, con su respectiva concentración. Otra de las variables que se consideraron fue el tiempo de hidratación de 24, 48 y 72 horas, para posteriormente analizar los factores con niveles experimentales de acuerdo a un diseño Box-Pegen que se encuentran aquí en la tabla 2. Como variable independiente tenemos el tiempo de hidratación, la concentración de carbonato de sodio y el tiempo de extracción alcalina con su respectiva simbología. Los niveles que se presentan, tenemos a los puntos centrales, que es 60 horas en tiempo de hidratación, el 9% en la concentración de carbonato de sodio y 80 minutos en el tiempo de extracción alcalina. También tenemos los niveles bajos y los niveles altos. Los resultados dentro de la caracterización física de odea densa, de acuerdo a la figura 1, la especie la planta fue identificada como odea densa en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de Peñuela en Veracruz. También se determinó el tamaño de la hoja, como se observa aquí en la figura 4, que oscilan entre 12.76 y 19.20 milímetros. El tallo en algunas de las muestras tomadas presentaron entre 1 y 3 milímetros. Y del largo, del más largo que se obtuvo en la recolección fue de 3 metros. La determinación de color se determinó a partir de la ecuación 1, en las cuales los dichos valores se sometieron hacia el A.
y se trabajaron con dos muestras diferentes, una superficial y una de fondo. Dichos valores no encuentran mucha diferencia, que describen de acuerdo a CIELAB entre tonos verdes, amarillos y cafés. Dentro de la caracterización química de LODA densa, su composición consta del 23.90 de cenizas y 36.48 en grasas, mientras que lo reportado por Flores en el 2025 de la especie Sargassum muestra que representa un 18.4 de cenizas y 5.36 en grasas. Se observa que los valores en Sargassum es menor que la de LODA densa. La caracterización físico-química de nutrientes se muestra en la tabla 4. Estos valores se atribuyen normalmente a las condiciones ambientales en las que se encuentra su hábitat. Estos son valores que favorecen su crecimiento y propagación durante el año. En los rendimientos de alginato de sodio se muestra en la tabla 5 los rendimientos preliminares, que fue del diseño 3 a la 2. En estos rendimientos se observa que el solvente más idóneo fue con el formaldehído, con el 12.66% de rendimiento. Se observa que disminuyendo el tiempo de hidratación, el rendimiento va decreciendo. También en cuestión del etanol los rendimientos son bajos y también en la acetona. Sin embargo, se observa que a mayor tiempo de hidratación con acetona, el alginato no llega a precipitar, por lo que acetona, como se sabe, es un solvente altamente polar. Sin embargo, en 48 y 24 horas se logra obtener un 2.44 y 0.17 respectivamente. Son valores muy bajos, pero no se descarta la posibilidad de utilizar estos dos solventes cambiando la concentración, ya que las concentraciones trabajadas fueron muy altas en comparación con la de formaldehído. En los rendimientos mostrados en la tabla 6 fue de acuerdo al diseño Box-Behn, que se consideraron a partir del diseño 3 a la 2 las variables de tiempo de hidratación, la concentración alcalina y el tiempo de extracción alcalina. En base a ello se tiene que en la corrida 6 se observa con 72 horas al 9% y 40 minutos se obtuvo un rendimiento alto del 21.74. En las condiciones de acuerdo a la corrida 3, también se observa que se obtuvo un 21.71% y en la corrida 8 con un 20.99%. Se observa que el tiempo de hidratación es la variable significativa en el rendimiento de extracción. Comparado con lo obtenido bajo la misma metodología, con la única planta acuática que se ha reportado en investigación de obtención de alginato de sodio ha sido de Naranjo, Guayamí, en el 2019, que obtuvo el 6.06% de alginato de sodio a partir de la planta acuática de la familia Cygnamataceae con modificaciones en el proceso de extracción. Y también Ocoli y colaboradores en el 2020 obtuvo del 18.23 y 24.4 para algas Astrodosum nodosum y Macrocystis periferia, que son de algas pardas. En el análisis del diseño experimental se presenta la relación empírica que existe entre la variable de respuesta, que en este caso es el porcentaje de rendimiento, y las variables evaluadas se describe bajo esta ecuación. La significancia se evaluó mediante la prueba de TD-Student en el valor P con un nivel de significancia del 95%. En la tabla 7 se encuentra la evaluación estadística, en las cuales se observa la interacción entre variables de X1 y X2, que es el tiempo de hidratación y la concentración alcalina, seguido por la X3 al cuadrado,
que es la la extracción del tiempo en minutos, y lo cual esta evaluación describe con un coeficiente de determinación del 80.13%, por lo que es un modelo aceptable para predecir el porcentaje del rendimiento de alginato de sodio de acuerdo a las condiciones descritas. En el análisis de superficie de respuesta se muestra en la figura 5 el comportamiento de las diferentes combinaciones de los efectos que tienen sobre el porcentaje de rendimiento del alginato de sodio. Se puede ver que los efectos de TH, Cal y TC van a tener efectos significativos sobre el rendimiento. De acuerdo a ello, se observa que las superficies indican interacciones cuadráticas entre las variables como es el rendimiento, que se mejora en los extremos de hidratación con valores altos de concentración y tiempo de extracción. Es decir, que para un rendimiento más alto se debe de trabajar en altas concentraciones alcalinas en tiempos de hidratación preferentemente largos y por ende tiempos de extracción prolongados para un mejor rendimiento. En base a ello, en base a las gráficas que se presentan aquí, se obtuvieron los puntos óptimos para TH, que es el tiempo de hidratación de 56 a 62 horas, la concentración de carbonato de sodio en 9% y el tiempo de extracción alcalina en 85 a 90 minutos, así obteniendo un rendimiento del 23.35%. Comparado con Mohamed y colaboradores en el 2020, evaluó las condiciones óptimas para la obtención del alginato de sodio a partir de la especie Sargasso, en cuales estudiaron las variables como la concentración de carbonato de sodio en 3.75, su tiempo de extracción de 6 horas y la temperatura que trabajaron fue de 80 grados centígrados. Su punto óptimo del rendimiento fue del 21.21%. Dentro de la caracterización de espectroscopía infrarroja transformada de Fourier del alginato de sodio se encuentran los grupos funcionales principales. En la figura 6 se realiza la comparación junto con la referencia del alginato grado alimenticio. Del grupo B se observa el espectro obtenido del diseño 3-2 y aquí en la figura C se obtiene el espectro obtenido por el método Box-Behn. Se observa que los estiramientos corresponden a los grupos funcionales aquí descritos con sus estiramientos correspondientes. Los grupos, las interacciones que hay entre el carbono-hidrógeno de los ácidos monorónico y glurónico se encuentran en 871 y 861 centímetros a la -1. De acuerdo con Montes y colaboradores, analizaron que el alginato de alga de agua salada se caracterizaron y se encontraron en esas vibraciones descritas. Como conclusión, se tiene que los resultados mostraron que el ODA densa es una fuente prometedora en la obtención del alginato de sodio. Dentro de la evaluación del diseño 3-2, el formaldehído obtuvo un mejor rendimiento del 12.66% en tiempo de hidratación de 72 horas, observando que la principal variable es el tiempo de hidratación. Con respecto a ello, se consideró para el diseño del diseño Box-Behn que mejoró un rendimiento del 21.71 a 72 horas. Se analizó de acuerdo al modelo con la R cuadrada del 80%, mostrando que su variable significativa es el tiempo de hidratación entre 56 a 62 horas, seguido por el tiempo de extracción alcalina, dando el óptimo del 9%, y el tiempo de extracción alcalina del 85 a 90 minutos. Y dentro de la caracterización del alginato de sodio proveniente del ODA, mostró vibraciones de estiramiento de los grupos funcionales principales, en los cuales destaca que se encuentra el alginato de sodio en el ODA densa. Esta es alguna de las referencias consultadas para esta presentación. Agradecemos al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías CONACYT, hoy CECITI, por el otorgamiento de la beca para realizar los estudios de maestría, al Tecnológico Nacional de México por el financiamiento del proyecto,
al Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica Ibero Puebla por permitirnos trabajar en su laboratorio, y al CIERMI 2025 por dejarnos participar en la presentación de este proyecto.